Hola, ¿qué tal? Yo soy Sebastián Ladeaki y el día de hoy les voy a hablar de las antípodas de dos obras. Anne Rice con Entrevista con el vampiro y Enrique Serna con Señorita México. Estas dos obras tienen mucho en común, pero a la vez tienen puntos de partida muy diferentes. Pero creo que vale la pena la comparativa y también vale mucho la pena que ustedes hagan su propio análisis y saquen sus propias conclusiones. Con Anne Rice, pues tenemos que es su primera novela, al igual que Enrique Serna, y en esta primera novela ella nos presenta el mundo fantástico de los vampiros. El protagonista decide que debe ser entrevistado para algún fin extraño. Tal vez él solamente necesita contar su historia para que pase a la posteridad dentro del espectro de los humanos, y pues él lo que quiere es plasmar esa vivencia que tiene, puesto que ya no hay vuelta atrás en el mundo de los vampiros, donde a lo más que aspira es a la inmortalidad. En esa inmortalidad él se siente preso porque pues obviamente le toca ver morir a sus padres, le toca ver morir a sus hermanos y tiene que ver morir a las personas que ama y que lo rodean. En este desafortunado desencuentro de personas aparece un personaje que es Claudia, una niña de 5 años, que como que se empieza a enganchar con la niña, no la quiere ver morir, pero a la vez sí la quiere matar, le quiere hacer un favor al matarla, y en eso su amigo, que en realidad fue como su enemigo en esta obra, que también es vampiro y que fue quien lo hizo vampiro al protagonista, pues decide también hacer vampira a Claudia. Y cuando Claudia, una niña de 5 años, se vuelve vampira, se vuelve una historia bastante compleja, porque entonces ya no sabemos cuál va a ser el rumbo de estos personajes. Se vuelve una historia muy extraña, muy inusitada, y creo que esa es la parte más original que podemos detectar en la primera obra de Anne Rice. Sin duda, es una escritora que sabe sacarle jugo a los escenarios, sabe sacarle jugo a sus personajes, pero sí de repente se vuelve un poquito cansada, porque me narra con pelos y señales todos los pensamientos y cada uno de los pasos que va dando el protagonista. Y bueno, pues no le hago más cansado el detalle, porque pues aquí podemos ver de qué grosor es este libro. Y pues sí, creo que se pudo ahorrar la mitad del texto y nos pudo contar exactamente la misma historia. Finalmente creo que es una historia interesante, pues porque en el mundo de los vampiros nos plantea reglas que ya eran conocidas, pero que ella como que trata de rescatarlas, sacarlas del baúl, de donde al parecer estaban abandonadas. Y sin duda este tema de los vampiros sigue y seguirá siendo del interés de muchas personas que gustan de los libros que abordan temas de fantasía. Y por el otro lado, entonces tenemos a Enrique Serna, que sin duda nos habla de una realidad en un momento dado de la historia del México que él vive. Él es un escritor mexicano, sin duda, y él decide narrar la historia de una señorita México que en 1966 fue la gloria y que posteriormente se volvió ni la sombra de una gran mujer. Entonces un reportero ahí, embustero, trata de sacarle provecho a la historia de la señora, la quiere ir a reportar, él dice que la va a regresar al estrellato, pero en realidad lo que él quiere hacer es sepultarla más. Pero a la par, pues él obviamente se va a engrandecer como un reportero que fue el que sacó esa nota donde ventiló todos los pormenores de una mujer en la absoluta decadencia. Esta mujer nos va a narrar todos los encuentros y desencuentros que tuvo con el medio de la política, cómo fue su ascenso a la fama y cómo siempre dependió de hombres, hombres poderosos, pero a la vez hombres corruptos y hombres que estuvieron muy cercanos al poder. Y esta historia perfectamente se puede ubicar en cualquier escenario actual del México donde habitan los narcos y donde habita la corrupción al por mayor, que es contrario a lo que pasa con Anne Rice. Anne Rice pues, nos plantea un mundo fantástico en siglos muy lejanos, pero obviamente Anne Rice nos plantea un Estados Unidos bastante idealista, ¿no? Ella es como una autora que idealiza a Estados Unidos y sin duda habla de Estados Unidos como un país maravilloso para vivir y para estar y para recrear novelas como esta. En lo que Enrique Serna pues también trata de hablar del folclore y de la cultura mexicana, pero no nos presenta realmente como que un país que quizá quisiéramos ir a visitar, sino más bien como un país que realmente existe y que tiene un montón de caras que pues el turista tendrá la última decisión de cuál es la que prefiere, si la idealista o la realista. Y bueno, pues otra de las cosas que tienen muy en común estos dos autores, como ya les había dicho, es que
sus dos obras son la primera obra de ambos. Se me hizo muy peculiar que ambos quisieran abordar el tema de la entrevista como un recurso literario para narrar sus historias y dejar fluir a sus personajes. Sin duda, cada uno lo hizo de manera diferente. Yo considero en lo particular que Enrique Serna le sacó muchísimo más jugo y más provecho tanto al reportero como a la entrevistada, y creo que al final se hizo un círculo bastante perfecto que nos hace entender el por qué la mujer llegó hasta donde llegó, y entonces el final de la obra parece ser tan solo el inicio, y eso es fantástico. Mientras que en el caso de Anne Rice, pues es una historia un poquito más lineal, un poco más plana, y al final nada más nos deja con la sensación de que todos quisiéramos ser vampiros, incluso el entrevistador. Y bueno, pues con esto los dejo por ahora. Espero que se animen a leer ambas obras. Creo que son obras bastante geniales, y sobre todo Enrique Serna creo que es un autor que le apuesta a ser uno de los grandes de la literatura mexicana. No se lo pueden perder, más porque ambos todavía están vivos. Es otra de las pocas cosas que comparten y compartirán. Muchas gracias, nos vemos en una próxima entrega.